Aquí Jenner. Es el día 194 desde que se declaró el código Wildfire y 63 días desde que la enfermedad se hizo global. No hay progresos clínicos de los que informar. Asunto, apagué los depuradores del sector este para ahorrar energía. Ojalá lo hubiera hecho hace un mes, pero me llevó tiempo entenderlo. No estudié ingeniería. Habría ahorrado varios amperios. Asunto, sigo sin dormir bien. No puedo mantener horarios regulares. Vivir bajo tierra no ayuda. No sé si es de día o de noche. Estoy demasiado cansado últimamente. Fin de la transmisión. Todos recuerdan a Rick Grimes, todos recuerdan a Shane, a Negan y al gobernador. Pero existe un personaje que apareció apenas unos minutos en toda la serie y aún así probablemente fue el hombre que más entendió el verdadero horror del apocalipsis. No era un soldado, no era un líder, ni siquiera un sobreviviente, era un científico, el último científico. Mientras el resto del mundo luchaba por sobrevivir, él estaba intentando responder una sola pregunta. ¿Qué está convirtiendo a los humanos en caminantes? Y cuando finalmente encontró la respuesta, tomó una decisión que hasta el día de hoy sigue dividiendo a los fanáticos. Destruyó el último laboratorio funcional de Estados Unidos, renunció a escapar, aceptó morir, pero por alguien que dedicó toda su vida a salvar personas. ¿Por qué decidió rendirse cuando estaba más cerca de entender el problema? La respuesta es mucho más aterradora de lo que parece, porque quizás Jenner nunca perdió la esperanza de encontrar una cura. Quizá descubrió algo mucho peor. Algo que demostraba que la humanidad ya estaba condenada desde el primer día. Y hoy vamos a analizar exactamente qué fue eso. Cuando Rick Grimes llega al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el famoso CDC de Atlanta, todavía conserva una pequeña esperanza. Después de semanas viendo muerte, hambre y desesperación, encontrar un laboratorio parece significar una sola cosa. Todavía queda una oportunidad, todavía existe gente buscando una cura y todavía la ciencia sigue luchando. Pero apenas cruzan las puertas del edificio, entendemos que la realidad es completamente distinta. El laboratorio está vacío, los pasillos están en silencio, las luces siguen funcionando, las computadoras continúan procesando información, pero ya nadie queda, solo un hombre, el doctor Edwin Jenner. Y desde el primer instante se nota que hay algo extraño en él. No celebra haber encontrado sobrevivientes. No parece emocionado, ni siquiera les hace preguntas. Es como si hubiera aceptado que el mundo terminó hace mucho tiempo. Y eso tiene una explicación. Jenner no perdió únicamente a sus compañeros de trabajo. Perdió absolutamente todo. Cada científico, cada investigación, cada médico, incluso perdió a su propia esposa. Todos murieron intentando entender una enfermedad que jamás pudieron explicar. Mientras afuera la sociedad colapsaba, dentro del laboratorio también estaba ocurriendo otro tipo de desastre, el fracaso absoluto de la ciencia, porque por primera vez en la historia, la humanidad enfrentaba a un enemigo que no podía comprender. Hay una escena que muchos recuerdan simplemente como un momento interesante, pero en realidad es una de las secuencias más importantes de la franquicia. Jenner muestra una grabación del estudio realizada sobre un paciente recién fallecido. Mediante imágenes cerebrales, observa cómo la actividad del cerebro desaparece casi por completo, y segundos después, algo imposible sucede. El cuerpo vuelve a activarse. Pero no de la forma esperada, no regresan los recuerdos, no vuelve la personalidad, no aparece la conciencia, solo se reactiva una pequeña parte del cerebro relacionada con funciones extremadamente básicas. Ese detalle cambia por completo nuestra forma de entender a los caminantes, porque significa que nunca estuvieron vivos otra vez, nunca recuperaron a la persona que eran. Lo único que permanece es un organismo que conserva
ciertos impulsos biológicos, pero que ha perdido todo aquello que hacía humano al individuo. Y aquí aparece una de las preguntas más inquietantes de toda la serie. Si la conciencia desapareció, entonces, ¿qué es exactamente lo que está caminando? En este punto Jenner comprende que el problema es mucho más profundo que una epidemia. No está estudiando una infección común, está observando un fenómeno capaz de borrar por completo la identidad de una persona. Y eso lo cambia todo. Porque encontrar una cura ya no significa únicamente detener la enfermedad, significa cómo devolver algo que aparentemente dejó de existir. La conciencia, la memoria, la personalidad, todo aquello que convierte a una persona en alguien único. Y si eso fuera posible, y si el verdadero problema nunca fue el cuerpo, y si lo que desaparece al morir simplemente no puede recuperarse, esa posibilidad explica por qué Jenner parece derrotado incluso antes de quedarse sin recursos. No solo era un hombre cansado, era un hombre que había visto cómo las respuestas conducían extremadamente al mismo lugar. No era un hombre cansado, era alguien que había visto cómo las respuestas conducían exactamente al mismo lugar. La humanidad podía conservar un cuerpo, pero jamás volvería a recuperar la persona que habitaba en él. Y aquí es donde la historia de Jenner deja de ser solo ciencia y se convierte en algo mucho más profundo. Cuando el generador del CDC está a punto de agotarse, Jenner tiene dos caminos. Podría dejar salir a Rick y a su grupo como finalmente lo hace, pero él mismo decide quedarse. Activa la cuenta regresiva en un sistema de contención diseñado para un solo propósito: incinerar todo el edificio en caso de una fuga biológica sin control. En otras palabras, decide morir junto con las respuestas que pasó años buscando. Y ahí está la pregunta que casi nadie se hace. Si Jenner ya sabía que no había cura, ¿por qué simplemente no huyó con los demás? ¿Por qué destruir sus propios datos, sus propias grabaciones, todo el trabajo de su vida? La respuesta más simple sería decir que había perdido voluntad de vivir, pero hay algo más inquietante bajo de esa decisión. Jenner no destruye el laboratorio por desesperación, lo destruye porque llegó a la conclusión de que ciertas respuestas son demasiadas peligrosas o demasiados inútiles para seguir existiendo. Ya no había nada que salvar, ni la ciencia, ni la humanidad, ni a él mismo. Y esto nos lleva directamente al terreno que más nos interesa de este canal, porque lo que Jenner describe frente a esa pantalla es, sin saberlo, una de las preguntas más antiguas de la filosofía griega. Platón, en el diálogo de Fedón, plantea que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas. El cuerpo es solo un recipiente, el alma es lo que realmente somos, la razón, la memoria y la identidad. Si el alma se separa del cuerpo, lo que queda no es la persona, es solamente materia. Ahora piensa en lo que Jenner descubre en su laboratorio: un cerebro que se reactiva, pero sin memoria, sin personalidad, sin conciencia, solo impulsos básicos. Para Platón, eso confirmaría exactamente su idea. El caminante no es un muerto que regresó, es un cuerpo que continúa funcionando después de que aquello que lo hacía humano ya se fue. Aristóteles, en cambio, entendía que el alma de otra forma. Para él, el alma no es algo separado, que habita el cuerpo, sino la forma misma que organiza a un ser vivo, lo que da propósito y función. Bajo esa mirada, un caminante sería todavía más inquietante. No es un cuerpo abandonado por el alma, es un cuerpo que perdió su forma, su propósito, y que sin embargo sigue moviéndose, como una máquina que continúa funcionando sin saber que fue construida o destruida. Jenner no encontró una cura, pero encontró algo que para él era todavía más importante: la certeza de que no había nada que curar, porque lo que se perdía no era el cuerpo, sino la persona.
Por eso eligió quedarse, no por rendición, sino porque entendió que algunas búsquedas terminan no en una respuesta, sino en el límite mismo de lo que se puede saber. Y tal vez esa es la verdadera pregunta que nos deja este personaje que apenas vimos unos minutos en pantalla. ¿Qué eres tú más allá de tu cuerpo? Y si un día ese tú desapareciera, ¿qué quedaría caminando en tu lugar? Si te gustó este análisis, suscríbete al canal porque cada semana seguiremos analizando episodios de The Walking Dead o de alguna otra serie interesante. Nos vemos en el próximo video y deja tu comentario y tu me gusta para seguir apoyando el canal y crecer juntos. Hasta luego.